Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, donde desgranamos los entresijos de la farándula, los secretos mejor guardados y las historias que realmente importan. Hoy prepárense porque nos sumergimos en un viaje que nos llevará hasta la pintoresca Italia, pero no a cualquier viaje, sino a uno lleno de misterio y con un protagonista que nos ha dejado con la boca abierta, la relación, o más bien la supuesta relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman, y todo esto orquestado, ¿quién lo diría?, por detrás de las cámaras, de la mano de nuestro querido y siempre sorprendente Faruk Turgut. Sí, han oído bien. Faruk Turgut, el productor que nos ha dado tantas alegrías y también algún que otro dolor de cabeza, parece que está jugando una partida de ajedrez mucho más compleja de lo que imaginábamos. Y como siempre, si aún no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras revelaciones. Vamos a empezar. Imaginen la escena, Italia. Sol radiante, la brisa marina acariciando el rostro, y dos de los rostros más conocidos y admirados de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman, supuestamente disfrutando de un idilio lejos de los focos, pero, ¿están así? La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué hay detrás de estas escapadas? ¿Son simples coincidencias, son momentos de descanso bien merecidos, o hay algo más, algo orquestado, como sugieren los rumores, por la mente maestra de Faruk Turgut? Turgut, conocido por su habilidad para crear y gestionar grandes producciones, y también por saber cómo mantener a su público cautivado, podría estar detrás de una estrategia que va mucho más allá de la simple promoción de una serie o de una película. Pensemos un poco. Demet y Can, ambos con carreras meteóricas, han sido vinculados sentimentalmente en múltiples ocasiones. Sus miradas en las alfombras rojas, los comentarios que se dedican en redes sociales, las supuestas ausencias simultáneas de sus vidas públicas, todo suma. Y ahora, de repente, ambos se encuentran en Italia, en momentos no necesariamente ligados a un proyecto específico y visible para el público. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando Faruk Turgut está involucrado, las coincidencias suelen tener un propósito. Turgut es un maestro en el arte de la narrativa, no solo en la pantalla, sino también en la vida real de sus actores. Él sabe que el público ama las historias y que mejor historia que una de amor, real o fabricada, que mantenga a todos hablando. Analicemos el papel de Turgut. No es ningún secreto que el productor tiene una excelente relación con ambos actores. Ha sido responsable de proyectos en los que han participado, y su experiencia le permite prever el impacto mediático que una pareja como Demet y Can puede generar. Si Turgut está detrás de esto, no lo hace por malicia, sino como una jugada maestra para mantener el interés en sus talentos, para generar expectativas, para crear un aura de misterio que al final del día beneficia a todos, a los actores, a sus carreras y por supuesto, a sus futuras producciones. ¿Qué tipo de estrategia podría estar implementando Faruk Turgut? Podríamos estar hablando de algo muy sutil. Quizás no haya una directiva explícita de sean pareja y vayan a Italia. Podría ser algo más orgánico, pero guiado. Por ejemplo, si Turgut sabe que hay un proyecto potencial en el horizonte, un gran regreso de Demet y Can juntos, una campaña de marketing viral que empiece con rumores y especulaciones controladas sería la forma perfecta de calentar motores. Italia, con su romanticismo inherente, se convierte en el escenario ideal para alimentar estas fantasías. Fotos casuales, filtraciones de supuestos encuentros, comentarios ambiguos de amigos en común, todo suma para construir una narrativa que el público devora. Recordemos la fuerza del ship, como se le llama en el argot de Internet. Cuando los fans se encariñan con una pareja, ya sea en la ficción o en la vida real, el nivel de engagement se dispara. Faruk Turgut, con su visión estratégica, seguramente lo sabe. Mantener a Demet y Can en el imaginario colectivo como una posible pareja, alimentando la especulación, genera un tráfico constante en redes sociales, en portales de noticias y mantiene a los actores en el centro de atención. Es una forma de proteger su marca, su valor en el mercado. Pero, ¿es justo para Demet y Can? Esa es la gran pregunta. Si ellos están genuinamente viviendo algo, una relación que se desarrolla de forma privada, entonces Italia sería un refugio para ellos. Sin embargo, si esta situación está siendo orquestada, o al menos sutilmente influenciada por Turgut, podríamos estar hablando de una presión añadida a sus vidas personales y profesionales. Los actores, al fin y al cabo, son personas con sentimientos y necesidades de privacidad. Ser objeto constante de escrutinio, de especulación, puede ser agotador. Faruk Turgut, sin embargo, es un veterano en esto.
Ha visto y vivido de todo en la industria del entretenimiento. Su enfoque siempre ha sido el éxito de sus proyectos y el brillo de sus estrellas. Si cree que mantener un halo de misterio alrededor de Demet y Can, alimentando la chispa de una posible relación, es beneficioso, lo hará. Y lo hará de manera inteligente sin dejar cabos sueltos obvios, de forma que parezca natural, orgánica, casi como si la propia Italia conspirara para unirlos. Pensemos en el poder de las imágenes. Una foto de Demet paseando por las calles de Roma, y a los pocos días, una imagen de Can disfrutando de un helado en la misma ciudad, quizás con un detalle que insinúe la presencia de alguien más, o un comentario enigmático de un tercero. Estos son los ladrillos con los que se construyen estas historias. Y Turgut, con su red de contactos y su conocimiento del funcionamiento de los medios, tiene acceso a todas estas herramientas. No me sorprendería si detrás de cada filtración bien intencionada, hay una mano experta guiando el curso de los acontecimientos. La clave de la estrategia de Turgut, si es que existe, reside en la sutileza. No se trata de fabricar una relación de la nada, sino de amplificar, de potenciar lo que ya podría estar ahí, o de crear la ilusión de algo mayor. Es el arte de la sugestión. ¿Se acuerdan de aquellas campañas publicitarias que te venden un estilo de vida, una emoción, más que un producto? Pues algo así, pero aplicado a la vida personal de las estrellas. Faruk Turgut está vendiendo la fantasía de Demet y Can juntos, y el público está comprando. Además, Italia es un escenario increíblemente cinematográfico. Es fácil imaginar a Demet y Can en un rincón romántico de Venecia, o compartiendo un café en una plaza florentina. Estas imágenes son poderosas y evocan emociones. Turgut sabe que el público se alimenta de estas imágenes, de estas fantasías. Por eso, la elección de Italia no es casual. Es un guiño directo a la cultura popular, al romance, a lo que todos idealizamos en una escapada de ensueño. Por otro lado, no podemos descartar por completo la posibilidad de que sea pura coincidencia, y que Turgut simplemente esté aprovechando la situación. Si Demet y Can, por separado, deciden tomarse un descanso y coinciden en Italia, Turgut, como buen estratega, sabrá cómo capitalizar esa coincidencia. Podría animarlos a compartir ciertas fotos, a dar ciertos likes en redes sociales, a dejar caer alguna pista, pero de forma tan sutil que parezca que el propio destino los está uniendo. Lo fascinante de Faruk Turgut es su capacidad para mantenerse un paso adelante. Él no solo piensa en la producción de una serie, piensa en el legado de sus actores, en cómo mantener su popularidad y su relevancia a lo largo del tiempo. Y en la era de las redes sociales y la información instantánea, la atención es la moneda más valiosa. Crear o mantener un buzz alrededor de dos estrellas como Demet y Can es una inversión segura. Entonces, ¿estamos ante una historia de amor real, o ante una elaborada campaña de marketing orquestada por Faruk Turgut? La verdad es que probablemente la realidad sea una mezcla de ambas cosas. Quizás haya un genuino afecto entre Demet y Can, y Turgut, con su visión, está sabiendo cómo potenciarlo. O quizás, la presión y el entorno que Turgut ha ayudado a crear, está forjando algo entre ellos. Sea cual sea el caso, el resultado es el mismo, el público está enganchado, hablando, especulando, y eso es precisamente lo que Faruk Turgut busca. Hemos visto cómo la industria del entretenimiento a menudo difumina las líneas entre la realidad y la ficción, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. Y Faruk Turgut es un maestro en este arte. Italia, con su encanto y su romanticismo, se convierte en el lienzo perfecto para pintar esta historia, una historia que, sea verdad o no, cautiva nuestra imaginación. En resumen, la presencia de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia, envuelta en rumores y especulaciones sobre su relación, podría ser mucho más que una simple coincidencia. La figura de Faruk Turgut, con su reconocida habilidad para la estrategia y la gestión mediática, se alza como un posible orquestador detrás de estas apariciones. Ya sea alimentando una chispa existente, creando una ilusión o simplemente capitalizando una coincidencia, Turgut parece estar jugando una partida maestra para mantener a sus estrellas en el centro de atención, fortaleciendo su atractivo y generando expectativas para futuros proyectos. La sutileza en la comunicación, el uso del escenario romántico de Italia, y el conocimiento profundo del deseo del público por las historias de amor, son las herramientas que Turgut podría estar utilizando para mantenernos a todos al borde de nuestros asientos. Y así concluimos este fascinante viaje por los secretos detrás de cámaras.
Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay una mano maestra guiando esta historia italiana? Déjenme sus teorías, sus comentarios. Ese y sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo, y sobre todo, si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.